Explicación espiritual del cuento Aladino y la lámpara maravillosa. Había una vez en la ciudad de Bagdad un joven llamado Aladino, que vivía en la pobreza. Un día conoció a un anciano que resultó ser un mago, disfrazado. El mago le dio a Aladino las instrucciones para obtener una lámpara que él requería. Lo más importante son las instrucciones que el mago le da al joven. Todo lo demás son detalles secundarios. El mago lleva a Aladino a un jardín lejos de la ciudad y después de ordenarle al muchacho que levante la losa y baje al subterráneo, le recomienda que pase por las 3 estancias o salones sin tocar nada de lo que hay en ellos. Le dice, debes después pasar por una puerta y entrar a un hermoso jardín, al final del cual encontrarás un nicho y en él habrá una lámpara. La tomarás, la colocarás en tu pecho y regresarás por los mismos salones por los que pasaste en tu viaje para apoderarte de la lámpara. Aladino hizo exactamente lo que el mago le indicó. Regresó ya con la lámpara a la entrada del subterráneo. En cuanto se dice que el mago quería quitarle la lámpara a Aladino y él, al rehusarse a obedecerlo, el mago le dejó en el interior del subterráneo cuando la losa que cubría la entrada fue movida. El joven pasó algunas horas de angustia y regresó y logró salir del subterráneo por haber frotado accidentalmente la lámpara. Al frotar la lámpara, un genio apareció y Aladino le ordenó que le sacara del subterráneo. El genio obedeció inmediatamente lo ordenado por Aladino y este fue sacado sano y salvo. Se encaminó a su casa y contó a su mamá todo lo que había ocurrido. Ya tranquilo y en posesión de la maravillosa lámpara, le bastaba a Aladino frotarla para que le apareciera el genio que obedecía incondicionalmente las órdenes dadas por el joven. Este le pidió de comer, vestido, esclavos, caballos, oro, un palacio, piedras preciosas y todo lo necesario para casarse con la hija del sultán y vivir feliz. Para entender el significado esotérico conviene hacer un resumen de lo explicado, tomando en cuenta que el ser humano hay 3 grandes mundos de actividad física, emocional y mental, y que más adentro o más allá está el mundo espiritual, el reino de la luz, del amor y del poder. Ahora bien, para que sea posible entrar hasta el reino de la vida verdadera, es menester salir de la conciencia de la persona, o sea, salir de los 3 mundos que se han mencionado, el físico, el emocional y el mental, que son el sentido figurado de los 3 salones por los que Aladino pasó para tener acceso al nicho y apoderarse de la lámpara. Cada ser humano es como Aladino. Si así lo quiere, permanecer por 5 o 10 minutos en quietud física, sentado cómodamente, lo que le ayudará a salir o retirar su conciencia del mundo físico. El segundo paso ha de consistir en calmar sus estados emocionales para que le sea factible transferir su conciencia al mundo mental. Finalmente, al dejar en quietud o reposo sus actividades del mundo correspondiente a sus pensamientos, podrá entrar al reino espiritual. Entonces hallará que Él es quien dispone de amor, poder y sabiduría, con lo que puede resolver todo problema y producir cuanto ha menester en el mundo físico, transformándose en el amo de las circunstancias. Tendrá éxito, prosperidad, abundancia, felicidad, salud y bienestar. Con su facultad creativa pondrá en acción su ingenio, su talento y su inspiración, y modificará su carácter. Su vida se transformará de pesimista a optimista, el sufrimiento cambiará en alegría y vivirá una nueva vida
una vida mejor o espiritual. No espere usted que se le aparezca un genio y que éste sea el incondicional esclavo que cumplirá todo lo que se le ordena. Los ejercicios de quietud física y mental lo han de conducir a usted a desenvolver la conciencia superior que le permitirá el acceso a un mundo interno en el que su pensamiento es creativo. Así pues, todo cuanto pueda pensar en ese estado de elevación entrará después en el proceso de manifestación y un día u otro aparecerá físicamente. Para ello el practicante ha de cooperar en el aspecto material a fin de ver en formas tangibles, mensurables y ponderables la creación mental que haya hecho anteriormente. Con la misma sencillez que la confianza como Aladino le ordenó al genio, así el lector deberá proceder a pensar sus ideales, que concretará en imágenes bien definidas e instantáneamente aparecerán en su mente. Su talento y su iniciativa es el genio y usted lo usará solo en forma positiva o benéfica para evitar que la ley de acción y reacción al operar pudiera usted resultar perjudicado por emplear el pensamiento negativamente. La lámpara que simboliza la luz interna que todo ser humano lleva en sí mismo iluminará la mente y la conciencia del individuo con el propósito de que éste use su potencia mental para beneficio propio y colectivo.